vez te has encontrado en un lugar donde tienes que nadar en contra de la corriente? Es una de las peores cosas que le pueden pasar a uno. ¿No es cierto? Nadar en contra de la corriente es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Literalmente, por ejemplo, si está nadando en un río o si está nadando en el mar y tiene que nadar en contra de la corriente, literalmente es casi imposible nadar en contra de la corriente. Figurativamente también, porque también nadamos en contra de la corriente en nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Hay veces que estamos en situaciones donde pareciera que estamos nadando en contra de la corriente. ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? Hemos tenido experiencias todos nosotros donde sentimos que luchamos y luchamos y luchamos y luchamos, y en lugar de avanzar, como que el problema, como que la situación nos está tragando. Nos sentimos ahogados, nos sentimos que las cosas no están yendo para ningún lado. Y de repente nos damos cuenta que nadar en contra de la corriente es algo muy difícil. Ahora les voy a compartir algo que seguramente ya saben, pero que se nos olvida mucho a los cristianos. Y la verdad es esta. Todos los que hemos obedecido el Evangelio de Jesucristo, sin importar nuestra edad, nuestras tradiciones, nuestro compromiso, sin importar ninguna cosa, todos los que hemos obedecido al Evangelio de Jesucristo estamos nadando en contra de la corriente. A veces no lo sentimos, a veces lo sentimos muy fuertemente. A veces nos dejamos llevar por la corriente en lugar de nadar en contra de ella, pero igual estamos perdiendo terreno. A veces, como NT, decimos, hasta aquí llegué, yo no puedo más, y nos dejamos y nos rendimos, ¿no es cierto? Pero todos nosotros, los que hemos escuchado al Señor y su llamado y le hemos obedecido, estamos viviendo en una cultura, en un mundo que es completamente distinto o va en una dirección opuesta a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros pensamos. ¿Ya se habían dado cuenta de eso o no? Sí, es verdad. Entonces, la pregunta que queremos hacernos durante las siguientes semanas es: ¿cómo nosotros vivimos en una cultura, en un mundo que va en una dirección distinta? ¿Cómo florecemos en un mundo cuyos valores, deseos, costumbres, propuestas buscan convertirnos en cierto tipo de personas, y a veces en lo que buscan convertirnos es en personas cuyas vidas no reflejan la verdad del Evangelio? ¿Cómo nuestra fe y nuestro compromiso con Dios pueden crecer en un mundo que nos lleva en una dirección opuesta? ¿Creen que es posible o no? Esto es lo que vamos a estar descubriendo juntos en las siguientes semanas. Vamos a hacer una pequeña pausa durante la Semana Santa, pero en general vamos a estar hablando de este tema. ¿Cómo puede florecer mi fe en una cultura que es opuesta a lo que yo creo? ¿Cómo puede crecer mi fe cuando voy nadando en contra de la corriente? Y para esto les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Está en el Antiguo Testamento. Oseas, Joel, Amós, Abdías, ya me pasé, Ezequiel, antes de eso, Ezequiel, y luego viene Daniel. Y vamos a estar tratando de descubrir en las siguientes semanas en el libro de Daniel cómo nadar en contra de la corriente. ¿Puedes imaginarte una vida donde no tienes únicamente que sobrevivir, sino que puedes florecer en medio de la adversidad? ¿Puedes imaginarte una vida donde las cosas marchan en dirección opuesta, pero en lugar de que te estén arrastrando, tú estás creciendo en una dirección, en un mundo con una dirección opuesta? Pues este es uno de los temas más importantes en el libro de Daniel. A ver, quiero saber más o menos dónde estoy parado aquí con mi audiencia. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Daniel alguna vez? No tengan vergüenza, porque muchos no habían leído el libro de Daniel antes. Unos cuantos. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de la historia de Daniel? ¿Uno o dos? Ok, entonces es importante saber, para darles una pequeña idea de quién es Daniel. ¿Han escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Sí? Es la misma historia de este joven que es arrojado en un foso de leones. Tiene unos amigos que son echados en un horno de fuego,
Es un libro muy interesante. Ahora, como la mayoría no levantó la mano, estoy asumiendo que la mayoría no ha leído el libro de Daniel. Son 12 capítulos. Si ustedes leen un capítulo por día, van a terminarlo en 12 días. Pero realmente si ustedes lo leen de un solo, lo pueden terminar en 30, 45 minutos. Pero no les recomiendo que lo lean de un solo. Les recomiendo que lean 1 o 2 capítulos al día y luego lo vuelvan a releer para que se familiaricen con la historia de Daniel. Porque es un libro muy interesante. Es un libro que está dividido en 2 secciones muy claras. En la primera parte se cuenta la historia de Daniel y de sus amigos que viven como exiliados, que viven como cautivos en la Gran Babilonia. Ellos viven en el reino de Babilonia. Ahora, ¿quiénes eran Daniel y sus amigos? Daniel y sus amigos eran unos jóvenes de Judea, del reino del sur, que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Eran jóvenes nobles, eran jóvenes de familias nobles y habían sido llevados para ser cautivos en Babilonia. La primera parte narra la historia de Daniel y sus amigos. La segunda parte narra, o más bien nos da un recuento apocalíptico de algunos asuntos históricos muy importantes. Por ejemplo, en la segunda parte vamos a mirar que Daniel recibe una visión donde puede ver claramente, y luego el ángel le dice también los siguientes imperios que van a ocupar o van a dominar esa región del mundo en los siguientes siglos. Y algunas personas dicen, no puede ser verdad, este libro lo escribieron después porque nadie puede saber lo que ocurrió en los siguientes 200, 300 años. Pues nadie humano, pero Dios sí, ¿verdad? Entonces Dios le da a Daniel una visión de lo que va a ocurrir con los imperios Babilonia, Medo, Persa, Grecia y finalmente Roma. Y luego le da una visión más grande de lo que va a ocurrir con la restauración de Israel y con el fin y la llegada del reino de Dios y la llegada del Mesías. Y es un libro muy interesante porque está escrito en 2 partes, está escrito en 2 idiomas distintos. Es como si el escritor de Daniel está tratando de mostrar esa mezcla que hay en las vidas de los que seguimos a Dios, ¿no es cierto? Daniel, por ejemplo, es parte del pueblo santo de Dios, pero vive en la ciudad más pagana, o por lo menos la figura del imperio más pagano de la historia, que es el imperio babilónico. Entonces, lo santo y lo pagano se mezcla. Lo bueno y lo malo se mezcla en el libro. Las pruebas y los éxitos se mezclan en el libro. La fe y la cultura se mezcla en este libro. Entonces la primera parte otra vez nos cuenta la historia de Daniel y sus amigos. La segunda parte nos cuenta la restauración de Israel y en algunas interpretaciones podemos hasta llegar a vislumbrar lo que va a ser el final de los tiempos. Por eso a mucha gente le fascina el libro de Daniel, porque piensan que en el libro de Daniel han descubierto los secretos para lo que va a pasar en el final de los tiempos. Vamos a hablar un poquito de ese lenguaje apocalíptico después, no en este momento. Ahora, los primeros versículos, si ustedes van a Daniel capítulo 1, nos dicen claramente por qué estaba ocurriendo la situación en la que Daniel se encuentra, ¿ok? Versículo 1 y versículo 2 dice que el Señor... ¿Quién es el Señor? Pues Dios, ¿verdad? Yahweh, el Dios de Israel. El Señor, dice, entregó en manos del rey de Babilonia a los judíos. O sea que esto que le está pasando a Daniel, este exilio donde está Daniel, esta nadar en contra de la corriente donde está Daniel, es un resultado directo de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Dice uno, ¿cómo? ¿Por qué Dios iba a permitir que estas cosas le pasaran a alguien? Bueno, en la historia de Israel nos damos cuenta que Dios por siglos, por años y años, ha estado enviando profetas para decirle al pueblo de Israel que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a los caminos de Dios, o que Dios los va a tener que remover, los va a tener que exiliar. ¿Y qué creen que pasó a Israel después de que Dios les mandó el primer profeta? Pues nada. ¿Y el segundo? Pues nada. ¿Y el tercero? Pues nada, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, Israel no hizo caso. Entonces el reino de Israel, que estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, estaban divididos. La primera parte de ese reino es llevada cautiva a Asiria. ¿Han escuchado la historia de Jonás?
Es en ese contexto. Los asirios se llevaron cautivos a los israelitas, a las 10 tribus que estaban en la parte norte. Y 200 años después, 100 años después, los babilonios llegaron con el rey Nabucodonosor. ¿Han escuchado ese nombre? El rey Nabucodonosor vino, sitió a Jerusalén y luego conquistó a Jerusalén a su rey y se llevó a todos los nobles y los poderosos de la tierra cautivos a Babilonia y dejó en Jerusalén a los pobres de la tierra y a los débiles. Esto ocurrió aproximadamente como en el año 585-86 antes de la llegada de Cristo. O sea que estamos hablando medio milenio antes de la llegada de Jesús, y luego aquí hay profecías que hablan de la llegada de Cristo. Entonces estamos hablando de que 500, casi 600 años antes de la llegada de Cristo, el Señor ya está hablando de lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para darles un contexto histórico así rápido, ojalá no se aburran pronto. Cuando el rey Nabucodonosor viene a sitiar y a conquistar a Jerusalén, se lleva cautivos a los nobles y a los poderosos, a todo aquel que pudiera sublevarse en contra de él. Y entre estas personas se lleva a Daniel y a sus compañeros que se llamaban Misael. Bueno, los nombres que les pusieron era Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y a Daniel le pusieron Belsasar, pero se llamaban Daniel y los compañeros se llamaban Misael, ¿qué más? Ananías y Zafira, no, es otra historia. Ahí lo buscan en el texto para que se den cuenta. Bueno, y se los llevan cautivos a ellos y es muy difícil imaginar lo que ellos estaban pasando en este momento, ¿ok? Uno dice, pues es que mucha gente se la llevan cautiva, nosotros por ejemplo tuvimos que huir de nuestro país y venirnos a los Estados Unidos buscando una mejor vida, protección. Es cierto, todos de alguna manera entendemos este asunto de ser exiliados, de ser llevados a otro lado, ¿no es cierto? Pero la intensidad, el nivel, el trauma que representó para los judíos haber sido conquistados, no lo podemos nosotros entender perfectamente. ¿Por qué? Porque todo lo que encapsulaba la vida de un judío estaba basado en las promesas de Dios. Dios le había prometido a Abraham que la tierra prometida, le había dicho que iba a tener un montón de hijos, ¿verdad? Que iban a ser poderosos, que iban a ser... Bueno, todas esas promesas estaban encapsuladas en la tierra prometida, en el reino de Dios y en el templo que había sido construido, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, en la conquista de Babilonia, todas esas cosas desaparecen. Los judíos pierden la tierra prometida. Los babilonios entran al templo y saquean el templo, se llevan todos los utensilios de la casa de Dios, profanan el templo, lo dejan vacío. Destruyen el reino, conquistan al rey y le terminan sacando los ojos al rey Sedequías y termina la historia de los reyes de Israel. Entonces, la tierra prometida, el reino prometido y la presencia prometida de Dios a su pueblo, de repente ya no están. Para la mente de un judío es una cosa inimaginable pensar que Dios ha revertido sus promesas y les ha quitado todo lo que les había prometido anteriormente y los ha mandado de regreso. Es una reversión completa, ¿se dan cuenta? O sea, ellos vinieron de Egipto, conquistaron la tierra, pusieron el reino, construyeron el templo y ahora perdieron el templo, perdieron el reino, perdieron la tierra y están siendo enviados de regreso a Babilonia como cautivos. Es como si Dios hubiera revertido sus promesas, es como si Dios mismo los hubiera abandonado, o peor aún, como algunos seguramente pensaban, es como si los dioses de los babilonios hubieran sido más poderosos que el Dios de Israel y hubieran conquistado, porque esto es como la gente de la antigüedad pensaba de las divinidades. Decían, bueno, si este Dios es más poderoso, seguramente va a conquistar a este Dios. Entonces los dioses babilonios habían conquistado al Dios de Israel en la mente de ellos. Y entonces muchos judíos en ese tiempo abandonan la fe. Se apartan de los caminos de Dios. Pero muchos otros comienzan a florecer en su fe y a crecer en su fe, como Daniel y sus compañeros. Ahora, hemos venido diciendo esto en varios domingos. Durante los momentos de prueba, durante los momentos
cuando nadamos en contra de la corriente. En los tiempos cuando vivimos en un mundo que va en contra de nuestra fe, muchas personas terminan derrotados en su caminar con Dios. ¿Sí? Pero muchas personas crecen en su relación con Dios. ¿Cómo podemos nosotros crecer y aprender a vivir fielmente como hijos e hijas de Dios en una cultura, en un mundo que es opuesto a nosotros? ¿Cómo nadamos bien en contra de la corriente y no nos ahogamos en el mar de la desesperación? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, primero les digo que los primeros 6 capítulos, que no vamos a leer ahora, pero vamos a leer algunas porciones, responden a esta pregunta de cómo vivimos fielmente en una cultura que va en dirección opuesta y cómo nuestra fe puede florecer e impactar el mundo en que vivimos. Y luego los siguientes capítulos del 7 en adelante nos enseñan cómo podemos confiar en la soberanía de Dios y participar en los planes de Dios mientras esperamos la consumación del tiempo. 2 temas muy importantes: cómo vivimos fielmente hoy en una cultura que a veces parece hostil al Evangelio y cómo esperamos fielmente al momento en que Dios que Jesucristo vaya a regresar y a poner fin a todas las cosas. Y más bien, en lugar de poner fin, va a poner principio, nuevo principio a todas las cosas. Ahora, vamos a considerar algunas cosas muy prácticas hoy en el libro de Daniel. ¿Están conmigo todavía? Estas nos pueden ayudar a vivir bien, a vivir fielmente en una cultura que va en dirección opuesta. Y lo primero que van a notar cuando ustedes empiezan a leer el libro de Daniel, lo primero que van a notar es que Daniel y sus compañeros también tienen ciertas características, ciertas cualidades, ciertas virtudes que los separan del resto de las personas. La primera de ellas, la primera y la más importante, es la convicción que ellos tienen en el Dios de Israel. Miren, como dije anteriormente, es muy difícil imaginarse lo que pasaba por la mente de estos jóvenes cuando habían perdido todas las promesas de Dios. Porque literalmente el mundo natural y el mundo espiritual de Daniel se está derrumbando ante sus ojos. Todo lo que Daniel considera sagrado ha sido profanado. Todo lo que Daniel considera seguro ha sido sacudido. Todo lo que Daniel considera valioso ha sido arrebatado. Todo lo que Daniel considera poderoso ha sido destruido. Pero una cosa no ha perdido Daniel, y lo que no ha perdido es su convicción en el Dios en el que en él cree. Es probablemente porque él pasó toda su vida aprendiendo la ley y aprendiendo de la Torá y aprendiendo la singularidad de Dios y lo importante que es la singularidad de Dios, y por eso tiene una fe muy firme con Dios. Está convencido que Dios está con ellos aunque el mundo entero se haya caído y derrumbado delante de sus ojos. Pero esto no surge automáticamente. ¿Ustedes creen que Daniel nació con estas convicciones? ¿Usted nació con las convicciones que tiene hoy? ¿No? Piense en la experiencia o las experiencias de vida que le hicieron a usted cambiar de convicciones para tener las convicciones que tienes ahora. Y hay 1, 2 o 3 momentos en la vida cuando uno afirmó una convicción en uno mismo que se ha convertido en una de esas anclas que uno tiene para vivir, ¿no es cierto? Dice uno, oye, yo estaba en lo más bajo de mi vida. Yo estaba en el hoyo de los hoyos. Y cuando estaba allá en lo más profundo, le dije al Señor, Señor, si me sacas de esta, yo te voy a servir toda la vida. Y luego el Señor te sacó, ¿no es cierto? Y luego una convicción en tu corazón que ahora no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa cómo se ve el mundo, esa convicción se ha tatuado en tu corazón, ¿no es cierto? Y todos tenemos este tipo de cosas. En algún momento Daniel tuvo que haber llegado a esta conclusión en su vida. Toda la fe judía, según la comprendían ellos, estaba atada a lugares geográficos y a cosas específicas. La tierra, el templo, el reino, la Torá.
Así que Daniel en algún momento, tal vez anterior a o tal vez durante el tiempo del exilio, tuvo que haber desarrollado la convicción de que Dios estaba en control de la nación de Israel sin importar lo que estuviera pasando en ese momento. Sí, él debió haber comprendido en algún momento que Dios era más grande que las cosas con las que él relacionaba a Dios. Dios era más grande que la tierra, Dios era más grande que el reino, Dios era más grande que el templo, Dios era más grande que la Torá. Y en algún momento Daniel, en su cautividad o antes, tuvo que haber desarrollado esta convicción de que Dios era tan Dios en Israel como era Dios en Babilonia. ¿Cómo sabemos esto? Porque en varias ocasiones Daniel viene delante del más poderoso hombre de su tiempo y le dice, aquí el que manda es Dios, no tú. Aquí los chicharrones de Dios son los que truenan, no los tuyos. Delante del hombre más poderoso de todo el mundo de ese tiempo conocido. Entonces Daniel ha desarrollado una convicción de que Dios es Dios en Judá, pero también es Dios en Babilonia. Y que Dios podía salvar a Israel si tenían el templo, pero también podía salvar a Israel si estaban en los templos de Babilonia. Una convicción de que el Dios único y verdadero no había sido derrotado por los dioses de los babilonios, sino que los había enviado a ellos, incluso para mostrar su poder en medio de las pruebas. Claro que hay de convicciones a convicciones, ¿no es cierto? Una de las mejores cosas que podemos hacer los cristianos en nuestro caminar con Dios es saber cuáles son las convicciones que debemos desarrollar, cuáles son las convicciones que vale la pena tener cuando estamos hablando de que nuestra fe debe crecer. No todas las convicciones fueron creadas iguales, ¿no? Hay gente que dice, no, solo hay que leer la Reina Valera porque la Reina Valera es la única versión Esa es una convicción que no es muy importante para la vida. No puede leer la Reina Valera o la Internacional o cualquiera, y lo que importa es leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero hay convicciones que son necesarias para que nuestra fe crezca en los momentos de prueba. Y Daniel tiene que convertirse en un experto en las artes babilónicas. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¿Tenemos alguna idea de lo que Daniel aprendió cuando estuvo en la corte del rey? Daniel tuvo que aprender la ciencia de los babilonios, la religión de los babilonios, el lenguaje de los babilonios, las artes mágicas de los babilonios. Y dice que cuando terminó sus años de entrenamiento, él era 10 veces más sabio que todos los otros estudiantes de todos los otros reinos que habían llegado ahí. ¿Y ustedes qué creen? Que el rey Nabucodonosor dijo, y fíjate que tenemos unos judíos ahí, vamos a tener que implementar una oración a Jehová en las clases para que ellos puedan crecer en su fe. Right? Fíjate que vamos a tener que tener una clase especial de Biblia en la escuela de los judíos, porque se me hace a mí que no la van a hacer si no les seguimos enseñando su relación judía. ¿Ustedes creen que removieron las clases de magia para que Daniel pudiera ser entrenado correctamente como los babilonios? ¿Ustedes creen que removieron el curso de introducción al sacerdocio babilonio para que Daniel pudiera prosperar en su fe? ¿Ustedes creen que Nabucodonosor tuvo que dar una orden para que no se dijeran ciertas palabras en la escuela donde él iba para que Daniel no se sintiera mal? No. O sea que Daniel y sus compañeros tuvieron que aprender a ser fieles a Dios en un sistema que era contrario a Dios. Híjole, ahí alguien tenía que haber dicho amén. ¿Y creen que Daniel comprometió su fe cuando tuvo que aprender que en la escuela te dicen que venimos del mono o que venimos de las cucarachas? ¿Ustedes creen que tuvo que pelearse con los maestros para que su fe no fuera dañada? No. Aprendió lo que tenía que aprender y cuando fue tiempo de mostrar su fe en Dios, la mostró. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en una cultura que va en dirección contraria a la nuestra, mantener nuestras convicciones no es un asunto de esconder nuestra fe, sino de utilizar nuestra fe como un escudo. El apóstol San Pablo dice a los Efesios, dice, por tanto tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno.
¿Les digo o no les digo? Nuestra cultura cristiana en nuestros días, los cristianos, somos unos miedosos. Todo nos da miedo. Todo nos da miedo. Sentimos que, ¿les digo o no les digo? Sentimos que el mundo nos está tragando. Sentimos que si viene un gobierno, que si viene el otro, que si hacen esto en la escuela, que si hacen esto allá, que si los gays, que si los transgenders, y ya se nos va a caer el mundo. Si nuestra fe en Dios es tan pequeña que los cambios culturales la hacen caer, difícilmente es una fe en Dios. Es una fe en algo, pero difícilmente es una fe en Dios. El Dios que nosotros servimos, ni siquiera podemos decir que es fácilmente derrotado por la cultura. El Dios que nosotros servimos rebasa la cultura en que nosotros vivimos. Trasciende los imperios, trasciende las culturas, y nosotros somos sus hijos y sus hijas. La fe es el escudo que tenemos para vivir en un mundo contrario, no es el búnker donde nos metemos para resguardarnos de las cosas malas que nos pudieran pasar. ¿Saben por qué? Como dijimos el domingo pasado, se nos acabó el tiempo. Porque no está en la intensidad de nuestra fe. ¿Verdad que no? No está en qué tan fuerte podemos pensar, no, mi fe. No está en lo grande o en lo pequeño de mi fe. No. Está en el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? Eso es lo que hace la diferencia en una vida que trasciende su cultura, que nada en contra de la corriente y que puede salir adelante, florecer y crecer, aun cuando las cosas en los lugares donde se encuentra están cambiando constantemente. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo el Señor ahora en este momento? Lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra es lo siguiente: los cristianos y la fe que Dios nos ha dado es suficiente no para sobrevivir en una cultura ajena, no para escondernos de una cultura ajena, pero para desplegar y proclamar la grandeza de nuestro Dios en un mundo que es completamente distinto a nosotros. Cualquier otra versión de nuestra fe es una versión disminuida, diluida del Dios a quien nosotros servimos. No hay nada en esta creación, absolutamente nada, que pueda elevarse por encima del conocimiento de Dios. Y en el momento en que nosotros estemos nadando en contra de la corriente, en el momento en que nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, en ese momento debemos recordar una sola cosa: que Dios es suficiente en cualquier lugar en que nosotros nos encontramos.